A diferencia de las últimas dos reuniones de política monetaria, esta vez el Banco Central no sorprendió al mercado. El ente emisor decidió mantener la tasa de interés en 4,5%, algo que ya se había anunciado, por ejemplo, en lo que se manifestó en el último informe de política monetaria. Queremos analizar esta noticia que tuvo bastante expectante al mercado este jueves, por eso nos acompaña Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados. Patricio, gracias por su tiempo en la Agenda Económica. Buenas tardes. ¿Aceptada la decisión de mantener la tasa en 4,5%? Yo creo que sí, yo creo que más que nada porque está en línea con lo que el mercado esperaba. El Banco Central en su último comunicado en la reunión del mes de noviembre había dado ciertas señales de un seco neutro, por lo tanto yo diría de que de alguna manera había dado ciertas señales de que durante el mes de diciembre se iba a mantener la tasa, lo cual ocurrió. Yo creo que es bueno de que el Banco Central se haya alineado nuevamente con las expectativas. En los últimos 2 meses, en los 2 meses anteriores, de alguna manera había una cierta divergencia en cuanto el Banco Central había tenido un seco primero neutro y la había bajado, había tenido un seco a la baja, después lo cambió, por lo tanto yo diría que hoy día había bastante coherencia con lo que había dicho en la reunión del mes de noviembre y un poco en lo que estaba implícito en el IPOM. Por lo tanto yo creo de que en ese sentido es positivo, lo cual no significa de que el Banco Central esté mirando de que el tema de las bajas tasas se terminaron. Lo más probable es de que el Banco Central esté esperando nuevos antecedentes. Los nuevos antecedentes, en mi parecer, van a ser básicamente de continuar la desaceleración y van a dar pie para que el Banco Central evalúe probablemente una baja. En ese caso, ¿por qué se produce esta para? ¿Por qué se hace un bache para después seguir? Muchos anticipan que en enero y también en febrero podría haber nuevos recortes. ¿Por qué en diciembre esta pausa? Yo diría de que, yo diría que es básicamente una sintonía fina. El Banco Central de alguna manera tiene que ver de qué manera lo hace mejor esto. Puede tener algunas dudas respecto a cuán profunda puede ser la desaceleración. De mi punto de vista, yo creo que la tasa de interés debiese ser bajada lo más rápido posible. Si queremos tener efectos en la última parte del 2014, por el lado del impulso monetario, yo creo que es bastante necesario hacerlo lo más pronto posible. Pero ya estamos en una etapa bastante de sintonía fina, donde probablemente en los meses de enero, febrero vamos a tener una nueva baja. Yo esperaría que de aquí a fines del primer trimestre por lo menos la tasa esté en 4%. Por lo tanto, yo diría que uno puede tener varios caminos para llegar hacia allá, pero creo que el análisis, digamos, de los datos está indicando que esta es una economía que está terminando el 2013 con un crecimiento promedio más cerca del 3,5 que del 4. Por lo tanto, eso significa que en el 2014 cualquier estimación que esté en la cercanía del 4 o sobre el 4 requiere una aceleración y esa aceleración requiere una palanca. Y hoy día no se ven muchas palancas más allá del impulso monetario que puede entregar el Banco Central en la medida que lo haga pronto, pues si se demora, básicamente los efectos se demoran entre 3 y 4 trimestres, por lo tanto estaríamos viendo hacia fines del 2014 o directamente hacia el 2015, por lo tanto, cómo se mueve el Banco Central y con la premura que se mueva, yo diría que es crucial para poder observar en la última parte del 2014 alguna aceleración producto de este impulso monetario. Patricio, usted menciona la única palanca de aceleración, entonces esta política monetaria del Banco Central. Esto es porque precisamente, si bien se ha dicho que las economías desarrolladas están recuperando su capacidad de crecimiento, lo vemos con algo de fuerza en Estados Unidos, fuerza en comparación a como lo estaba haciendo antes, pero eso no está pasando mucho en la zona euro, que por un momento sale de la contracción, pero vemos este jueves que la producción industrial cayó más de un punto, entonces no hay muchas zonas donde agarrarse para poder impulsar nuevamente la economía chilena, aparte de la política monetaria. Bueno, eso es un poco el punto, es decir, si uno mira el escenario internacional, es cierto que se ha ido mejorando. Hoy día tenemos un escenario que va mejorando, tenemos un Estados Unidos que va a crecer en torno a 2,5 el próximo año, hay buenas expectativas, hemos tenido buenas noticias por el lado fiscal en estos días, ya es bastante probable que la Reserva Federal tome decisiones de empezar a graduar su programa monetario hacia los primeros meses del próximo año. Por lo tanto, yo diría que Estados Unidos te va a dar buenas noticias, pero no muy impactantes tampoco. O sea, no es que todas las economías desarrolladas se estén consolidando. No, yo diría que Estados Unidos, cuando crece al 2,5, es una economía que crece, pero para que esté realmente bullante tiene que estar creciendo sobre 3%. Ya Europa lo está haciendo relativamente bien, pero con un crecimiento muy modesto. Fundamentalmente aquellas economías que tienen posibilidad de exportar fuera de la zona son las que probablemente van a agarrar algo más de crecimiento, pero estamos hablando de crecimiento muy modesto, que en promedio en las economías como España e Italia es bajo 1% el próximo año. Probablemente la que más está creciendo es Alemania, pero Francia está bastante débil. Probablemente las noticias que pueden ser un poco positivas es que hemos visto algunos datos en China en los últimos meses que dan a entender que se ha estabilizado algo por encima del 7,5 y eso es positivo. Pero sumando todo el tema externo,
es un tema que va a sumar, pero no lo suficiente. Por lo tanto, el sector externo no podemos verlo como que va a ser una palanca de crecimiento para la economía chilena. Las exportaciones nuestras van a crecer, yo diría que no mucho más allá de entre un 4 y un 5%. Por lo tanto, eso ya en un escenario probablemente optimista, pensando en que gran parte de eso lo hace la producción de cobre, que va a aumentar entre 4 y 4,5. Por lo tanto, fundamentalmente la palanca que hoy día tenemos es fundamentalmente la monetaria. Patricio, en el comunicado del Banco Central no hay muchas novedades. Se menciona el repunte de Estados Unidos, la posibilidad de que la Fed disminuya su estímulo monetario, también de que hay una desaceleración en la economía chilena, principalmente en el consumo interno. Pero hay quizá un cambio que, con respecto a los comunicados anteriores, que tiene que ver con la inflación, donde constantemente mencionaba que las tasas de inflación estaban por debajo de las tasas históricas. Acá dice que en realidad la inflación está convergiendo hacia el rango meta del Banco Central, que es el 3%. Incluso se mencionaba que como la inflación está subiendo, era una de las posibilidades para que el Banco Central, como lo hizo, mantuviera la tasa de interés. ¿Es preocupante la inflación o es una normalización, como lo ha dicho antes el Banco Central, por ejemplo, para el abastecimiento? A ver, yo creo que si uno mira los indicadores subyacentes, uno está viendo un comportamiento bastante moderado todavía. La inflación subyacente todavía anda del orden de un 2%, por lo tanto la tasa de inflación está subiendo en estos últimos meses. Fue una sorpresa la inflación del mes de noviembre del 0,4%, claramente el mercado esperaba números más cercanos a 0,2%, por lo tanto el Banco Central está esperando un 2,6% este año y es probable que se dé. Por lo tanto, en ese sentido hay un proceso de normalización. Otro elemento que también hay que considerar es que el tipo de cambio ha subido y ese es un elemento que más temprano que tarde se va a reflejar en las cifras de inflación. El próximo enero viene una nueva canasta, un nuevo IPC con una nueva canasta, ya por lo tanto se van a corregir varios elementos que han tenido un sesgo a la baja, ya que han hecho caer algunos precios. Por lo tanto, si uno suma un poco toda esta situación, es bastante probable que tengamos una situación en que se va a normalizar la tasa de inflación hacia el 3%. Es cierto que la economía va a estar un poco más débil el próximo año y eso puede tender a contener, pero claramente el tipo de cambio es una variable que va a jugar un rol clave hacia los siguientes meses. Hace muy poco estábamos en torno a 500 pesos y hoy día es bastante probable que se mantenga sobre los 525, 530 y adicionalmente viene todo el retiro de los estímulos de Estados Unidos durante el 2014, donde eso va a traer una apreciación del dólar en los mercados internacionales y al peso le va a pegar, o sea, el peso de todas maneras va a perder, probablemente no mucho, porque nuestras cuentas externas, las cuentas fiscales están bastante ordenadas, por lo tanto, pero depreciación vamos a tener, a diferencia de otros países, como el mismo caso de Brasil, que probablemente van a tener depreciaciones mucho más fuertes. Mi última pregunta, porque nos queda poco tiempo. Precisamente el alza del dólar se había debido fuertemente por las anteriores recortes a la tasa de interés. Ahora que se mantuvo, ¿debiera el dólar mantenerse en los 532 pesos que cerró este jueves? Yo diría que probablemente el hecho de que el Banco Central va a hacer una pausa ayuda a que el tipo de cambio no suba algo más. También va a ayudar el hecho que es bastante probable que la Reserva Federal posponga hacia el mes de marzo probablemente el fin del estímulo, el inicio del fin de las compras de bonos por parte de la Reserva Federal. Entonces yo diría que esos son elementos que van a tender a condicionar. Ahora, lo que sí es cierto es que vamos a tener todos unos primeros meses del 2014 donde las expectativas de baja tasa en Chile van a continuar. Por lo tanto, nuestra moneda de alguna manera va a seguir presionada a la depreciación por el evento de la tasa de interés, a lo cual va a continuar también el tema de las expectativas con respecto al caso de Estados Unidos. Por lo tanto, uno debiese visualizar de que las expectativas con respecto a nuestro tipo de cambio es que van a ser a la depreciación. Probablemente moderado porque, te repito, las cuentas externas y las cuentas fiscales por ahora se mantienen bastante ordenadas y eso ayuda a que no tenga un cambio discreto suficientemente importante. Bueno, respecto al estímulo monetario en Estados Unidos, también hay un cambio importante porque el 31 de enero sale Ben Bernanke de la presidencia y llega Janet Yellen. Patricio, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. No, gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis sobre la decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés en 4,5%, terminamos esta Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan en CNN Chile.